Vamos a ver, cada uno de esos es el travesaño de la puerta que está cerca de nosotros. Cualquier puerta que esté por ahí, cerca de nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, eso representa, visto de arriba, ese punto representa la línea de las bisagras. Quiere decir que la puerta tiene la posibilidad de rotar alrededor de las bisagras. Entonces tenemos varios casos ahí. Caso A, caso B, caso C, D, E, F, G y H. Usted quiere hacerla girar, ¿qué tiene que hacer? Si usted no aplica una fuerza, jamás va a rotar esa puerta. Entonces, si hemos llamado torque o momento a la gente responsable de ejercer su acción y rotar a la puerta, le vamos a llamar tau, lo vamos a representar con esta letra Y, tau. Ese tau, que sería un tau de acción, evidentemente que tiene que ser directamente proporcional a la fuerza, ¿no es cierto? A la fuerza que usted ejerza, que va a ser una fuerza de acción. O sea, si usted empuja la puerta, si usted aplica la fuerza con mayor magnitud, es decir, aplica una fuerza de mayor magnitud, la puerta va a girar más rápido, ¿no es cierto? Usted va a observar una aceleración angular, o sea, esto estaba en reposo y de pronto va a girar con una velocidad angular diferente de cero, por lo tanto usted va a observar una aceleración angular en la dirección del giro. Por lo tanto, uno puede decir que el torque es directamente proporcional a la fuerza. Entonces yo les pregunto ahora a ustedes, ya tenemos la fuerza aplicada, ¿rotarán todas? ¿O creen que hay algún caso en el cual no se va a producir la rotación? Creo que en el E y el F no se produciría rotación. ¿Y No qué sé me si... dice del D? Entonces ven que la fuerza es una condición necesaria, pero no es suficiente que haya fuerza para que nosotros digamos que va a haber rotación, porque todos estos 8 casos tienen fuerza, pero ya identificamos 3 que no van a rotar a pesar de la presencia de la fuerza. Entonces la pregunta es ¿por qué? Ahora, fíjense bien en los primeros 3, A, B y C. ¿Identifican alguno de esos 3 en los cuales resulte más fácil rotar a la fuerza? El A, Y en el que resulte más difícil, C, perdón. el C, ¿verdad? Correcto, el C. Quiere decir que hay una distancia involucrada, que a medida que crece esa distancia, hace que la rotación sea más fácil. A ese los griegos le llamaron brazo de fulcro, perdón, y actualmente se le denomina brazo de palanca a esa distancia. De suerte que el torque crece es directamente proporcional a esa distancia que la voy a denominar B. Ahora, ¿cómo calculo esa distancia? Entonces la distancia la vamos a definir de la siguiente manera. Es una distancia, es la distancia entre el eje de rotación, que es ese punto rojo, y la línea de acción de la fuerza, como lo pueden ver ahí. Es la distancia que separa al eje de rotación de la línea de acción de la fuerza. Entonces aquí lo vamos a definir. El brazo de palanca es la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación. La línea de acción de la fuerza y el eje de rotación. Pero noten que esa distancia tiene una característica, como lo pueden ver en los 2 últimos casos. Aquí lo pueden ver, que miren, es la distancia entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza, pero perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Otra manera de decirlo es que es la distancia más corta, ¿verdad? De todas las que pudieran haber, que unen al punto con esa línea, es la más corta, y la más corta se la encuentra inmediatamente buscando cuál es la perpendicular. Y ahí la tenemos identificada. Como lo
ver, todas las líneas que están dibujadas ahí en verde corresponden a una distancia que separa al eje de rotación de la línea de acción de la fuerza, que es esta. Esta es la línea de acción de la fuerza, la línea sobre la que descansa la fuerza. Entonces usted solo tiene que buscar cuál es la distancia perpendicular a esa línea que la une con el eje de rotación. Ahí lo tiene. Ahí se encuentra. ¿Ven? Observen que en los casos de E y F, ese brazo de palanca da 0. Vean el caso D. No hay ninguna distancia que separe a la línea de acción de la fuerza del eje de rotación, porque la línea precisamente toca el eje de rotación. Entonces el brazo de palanca es 0. Lo mismo ocurre con esta. Si usted prolonga la línea de acción de la fuerza, esta pasa y toca el eje de rotación. Entonces aquí también el brazo de palanca es 0. Y por lo tanto sus torques dan 0. Y aquí también. ¿Ves? Entonces ahora entendemos físicamente por qué eso no se mueve y está respaldado por una relación matemática. Es sencillamente porque esa distancia es 0. Quiere decir que yo puedo encontrar una definición inicial matemática que utilizando estas dos proporcionalidades y efectivamente va a ser igual a F por la fuerza. Esa sería la relación inicial para calcular el brazo de palanca. Es el producto del brazo de palanca por la fuerza. Ahora, a eso le falta algo. Y eso algo que le falta lo vamos a identificar en estos dos últimos que no hemos usado. Fíjense bien en el G y el H. Si el brazo de palanca fuera el mismo para los dos, esta es la misma puerta, es la misma fuerza, tiene la misma magnitud y le estamos aplicando la fuerza con un ángulo de dirección θ en ambos casos, ¿verdad? Entonces quiere decir que el brazo de palanca va a tener la misma magnitud, porque es el mismo ángulo, solo que aquí el ángulo aparece arriba, ¿verdad? Entonces, si a mí me tocase calcular el torque en el caso G, yo diría de inmediato, con esta definición que hasta ahora a la que hasta ahora hemos llegado, que esa me daría el mismo resultado, porque la fuerza es la misma, la geometría es exactamente la misma, excepto que el ángulo de aplicación es positivo, no negativo. Este es negativo, este es positivo, esa es la única diferencia. ¿Ven? Yo obtendría la misma expresión para el torque que produce cada una de esas fuerzas en los casos G y H. Pero entonces yo les pregunto a ustedes, ¿y ven alguna diferencia en la forma de rotación o en el resultado de rotación de los casos G y H? En G la fuerza va a producir una rotación en el sentido horario, mientras que aquí la fuerza va a producir una rotación en el sentido antihorario. Entonces vamos a tomar una convención que tiene que ver precisamente con la convención de medición del ángulo. Cuando yo estoy midiendo ángulos que están por debajo del eje X, o sea, estos ángulos que están así, son ángulos negativos. Entonces le vamos a poner un signo negativo a esta expresión. Cuando la fuerza provoque un giro en sentido antihorario, respetando la misma dirección en la que se miden los ángulos, este es negativo y este da positivo. Es decir, este torque produce un giro en sentido horario y este torque produce un giro en sentido antihorario. Los torques derivados de fuerzas aplicadas que tienen la opción a provocar rotación en un cuerpo alrededor de un eje, se van a calcular de esta manera, ¿verdad? Vean las unidades que tiene Tao, por cierto. Tao tiene unidades que serían, fíjense bien, productos de unidades de distancia por unidades de fuerza, Newton por metro. Sin embargo, recordarán ustedes, y no se vayan a confundir, que también cuando vimos las unidades de trabajo, ¿se acuerdan? El trabajo tiene unidades de fuerza por distancia, Newton por metro. Sin embargo, a estas
sí se les denomina joules. A estas no se les denomina joules, se van a quedar simplemente como newton por metro, ¿verdad? De ninguna manera esta debe ser considerada como una unidad de energía. Es simplemente una unidad de momento rotacional. No se les voy a olvidar eso, no voy a confundir y voy a ponerle joules a esas unidades. Ahí tenemos entonces la segunda ley de Newton. ¿Qué sucede con la segunda ley de Newton? Bueno, entonces ocurre lo siguiente, fíjense bien. Los parámetros análogos en la rotación de distancia, velocidad y aceleración son ángulo, distancia angular, velocidad angular y aceleración angular. De la masa es el momento de inercia y ahora ya lo encontramos, de fuerza es el torque o el momento rotacional. Entonces las fuerzas de acción se calculaban de manera muy particular. Dependiendo de cómo eran, había un modelo matemático para la tensión, para los distintos tipos de fricción, para la normal, para el peso, la fuerza del resorte, el empuje de Arquímedes. Aquí tenemos todas las fuerzas de acción posibles y vieron que cada una de ellas tiene una forma de calcular, o por lo menos tiene un comportamiento particular. Los torques son las posibilidades de rotación que va a tener un cuerpo cuando sobre él actúa una fuerza de acción. Entonces los torques nosotros los vamos a calcular de una única manera. Va a tener que intervenir una fuerza de acción. Esa fuerza de acción deberá tener un brazo de palanca, que ya vimos cómo se calcula. Lo vamos a multiplicar y después vamos a ver cuál es el signo del torque dependiendo de cuál es la tendencia de rotación que la fuerza le va a producir a ese cuerpo. Si es en sentido antihorario, le vamos a asignar un signo positivo, y si es en sentido horario, un signo negativo. Entonces, la segunda ley de Newton, si uno la ve desde la traslación, lo que visualiza es eso. La suma de estas fuerzas de acción que un cuerpo puede tener en un momento determinado, actuando en el eje X o Y, van a dar como resultado la resultante, valga la redundancia, la fuerza resultante. Y ya vimos que esto se calcula también multiplicando, bueno, aquí está. Entonces tenemos dos posibilidades. O ese cuerpo, a pesar al tener esa suma de fuerzas de acción simultáneas, genera una fuerza resultante igual a cero. O sea, o esta suma me da cero o me da diferente de cero. Si me da igual a cero, entonces estamos en una condición que llamaríamos equilibrio traslacional. O sea, el cuerpo no se mueve. O se mueve con velocidad constante. La aceleración es cero. Si me da diferente de cero, entonces yo tendría que ver una aceleración diferente de cero. Y entonces yo puedo calcular esta fuerza como la masa por esa aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Ahora, aplicando la segunda ley de Newton a la rotación, diríamos que sobre un cuerpo pueden haber múltiples fuerzas de acción y cada una de ellas le va a provocar un momento rotacional, que lo vamos a calcular de esta manera. Si yo sumo todos los momentos rotacionales que un cuerpo tiene cuando lo vamos a hacer girar alrededor de un eje, cual es determinado, entonces esa suma también, de manera análoga, me puede dar una de dos resultados. Si me da cero, significa que el cuerpo o no va a rotar y va a permanecer en reposo, o va a rotar con velocidad angular constante. Lo importante es que va a tener aceleración angular cero. A esa condición se la denomina equilibrio rotacional. Vean, aquí tenemos equilibrio traslacional, aquí tenemos equilibrio rotacional. Si eso tiene una aceleración diferente de cero, si alfa es diferente de cero, entonces yo podría calcular este momento resultante como el momento de inercia respecto de este eje por la aceleración angular respecto de ese eje, ¿verdad?
que todo es análogo. Supongan que tenemos un par de niños jugando en un sube y baja. Y aquí tenemos el apoyo. Vamos a suponer que ese apoyo no está necesariamente en el centro. Y aquí vamos a tener que hay una gran piedra puesta justo en el extremo. Ya le vamos a poner más a esa piedra. Queremos plantearnos lo siguiente. Yo quiero colocar del otro lado otra piedra, pero no sé dónde, de tal manera que esto quede en equilibrio, que quede totalmente horizontal. Identifico mi eje de rotación como este punto que está aquí en el centro. Este es mi eje de rotación. Lo vamos a pintar de rojo para que nos quede claro. Ahí está el eje de rotación. Aquí voy a representar el peso de cada una de estas masas con vectores fuerza. Serían esos vectores que tenemos ahí. Uno de este lado, entonces aquí tenemos una fuerza que le voy a llamar, que evidentemente es el peso, le voy a llamar F1, y del otro lado tenemos una fuerza que le vamos a llamar F2. Vamos a suponer que este tablón, todo el tablón tiene una distancia que le vamos a denominar L, ¿verdad? L. Y vamos a suponer que es de 5 metros. Y que tenemos el apoyo a una distancia que le voy a llamar simplemente 2 metros. Acá. Esta distancia de acá, del apoyo, del extremo de esa tabla. Y del otro lado, vamos a tener una distancia que yo no conozco. Esta distancia de aquí es la que yo tengo que averiguar. ¿A qué distancia deberé colocar? Esta es la distancia desde aquí hasta acá, ¿verdad? Hasta el centro. Esa distancia de ahí. Y la otra distancia es la distancia del centro hacia el punto en el que yo tendré que aplicar, que colocar esa masa. Vamos a suponer, suponiendo que son niños, digamos que la masa M1 es digamos, de 25 kilogramos y 30. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí se sienten los pesos, ¿verdad? Aquí tenemos M1G y aquí tenemos M2G. Y el eje de rotación tenemos un cuerpo sólido identificado, que es este cuerpo de acá. El eje de rotación, fíjense bien, se encuentra a 2 metros, aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a considerar la condición que vimos antes. Yo quiero que la sumatoria de los torques totales que actúan sobre ese cuerpo alrededor de su origen O, ¿verdad? La sumatoria de los torques alrededor de ese eje de rotación sean 0. Yo no quiero que rote, quiero que quede en equilibrio rotacional. Eso significa que tengo que calcular los torques, todos los torques que actúan sobre ese cuerpo. Y entonces yo puedo identificar 3 fuerzas. Tengo la fuerza F1. ¿Quién me dice cuál es la otra fuerza? La fuerza F2, ¿cuál otra será la otra fuerza? ¿Aló? Voy a suponer que la masa de la tabla es despreciable, para que no haya confusión. Vamos a suponer que es 0. La masa del tablón. La voy a suponer como 0. ¿Cuál sería la otra fuerza que aparece allí? A ver. La normal. Exacto, exacto. Pero ¿qué pasa con la normal? Miren, tenemos también una fuerza normal, ¿verdad? La vamos a colocar ahí. Tenemos también una fuerza normal, correcto, que actúa, pero ¿qué pasa? Que esa fuerza normal ejerce su acción precisamente en el eje de rotación.
Y entonces, como vimos antes, tiene un torque cero, porque su fuerza, la fuerza, miren, la línea de acción de esa fuerza toca el eje de rotación, pero la vamos a escribir, hay que considerarla. Tenemos la normal. El peso lo hemos eliminado porque debería concentrarse en el centro del cuerpo, ¿verdad? Pero para no complicar el problema, voy a suponer que la masa de eso es cero. De tal manera que es tan liviana que podemos suponerla como irrelevante. Entonces, tenemos la fuerza de la normal, pero el torque de la normal va a dar igual a cero, porque toca el eje de rotación, tiene un brazo de palanca de la normal igual a cero. En cambio, estos van a tener un torque que va a ser igual. El torque de la fuerza 1 le voy a llamar Τ1 a la fuerza por el brazo de palanca de la fuerza, y lo mismo va a ser este. El torque de esa fuerza va a ser igual a la fuerza por el brazo de palanca de la fuerza, ¿verdad? Ahora, ¿qué signo van a tener? ¿Qué me dicen? ¿Cómo giraría esta tabla por efectos de la fuerza F1 alrededor del eje de rotación? ¿Cómo giraría? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? ¿Aló? ¿Cómo gira esa tabla alrededor del eje de rotación por efectos de la fuerza F1? ¿Sentido horario o en sentido antihorario? ¿Qué me dicen? Antihorario. Por lo tanto, hemos dicho que cuando sea en sentido antihorario, vamos a asignarle un signo positivo. Y la otra es evidente, si usted se olvida de esta, que esta va a girar en el sentido horario, ¿verdad? La tabla va a rotar así, por efectos de esta fuerza. Entonces a ese lleva signo negativo. Y a esta que va a girar en sentido antihorario, le vamos a asignar signo positivo de acuerdo a la convención que hemos considerado. Ahí tenemos los torques. Solo nos faltan los brazos de palanca, pero fíjense bien que son fáciles de obtener. El brazo de palanca de esta fuerza es la distancia que une a esta línea de acción de este eje de rotación perpendicular a ella. De inmediato usted lo va a identificar como esta distancia de acá, ¿verdad? Este sería el brazo de palanca de la fuerza 1. Y el de la fuerza 2, observen, va a ser esta distancia de acá, de ahí. Entonces vamos a tener aquí el brazo de palanca de la fuerza 1 igual a 2 metros y el de la fuerza 2 igual a la distancia X. De hecho es la incógnita. Y entonces ya tenemos los torques completos. Tendríamos que este torque, el torque 1, es igual a la fuerza 1, M1G, por 2 metros, y lleva signo positivo. Y el torque de la fuerza 2 es negativo, M2 por G, y es igual a la distancia X. Entonces lo vamos a sustituir en la ecuación. ¿Qué nos quedaría? Que M1, 2, M1G menos M2G por X es igual a 0. Y de ahí despejamos P, se cancela G, y de aquí vamos a despejar para X, G, perdón, vamos a despejar para X. Quiere decir que X es igual a 2M1 dividido por M2. ¿Cuánto les da eso? 1.67 metros.